Es un conjunto de experiencias que definen y delimitan la vida emocional de la persona. Está constituido básicamente por lo que son sentimientos, emociones y deseos, ¿no? Los sentimientos son estados afectivos estables y duraderos de menor intensidad, ¿no? Lo que normalmente uno puede sentir por una persona o por algo que ama o desea. En cambio, las emociones son situaciones, reacciones psíquicas bruscas, rápidas y que de menor duración. Mientras que los deseos vienen a ser ya impulsos, incentivos que tenemos a hacer lograr algo, ¿no? Acá una diferencia en lo que son emociones, sentimientos y estado de ánimo. Las emociones, como les dije, respuesta afectiva súbita e intensa. Los sentimientos son menos súbitos e intensos. La duración es breve en las emociones. Hay mayor duración en los sentimientos, se instalan lentamente, abundante correlación somática en las emociones, ¿no? Los sentimientos es una experiencia subjetiva de emoción. Por ejemplo, ejemplos de emociones, el miedo, la ira, la sorpresa. En cambio, los sentimientos, el amor, la ira, la venganza, cosas, ¿no? Conceptos psicofisiológicos de reacción por las emociones y no se acompañan de síntomas neurovegetativos los sentimientos, ¿no? Y el estado de ánimo es la disposición afectiva más estable, ¿no? Generalmente es el estado de ánimo que normalmente estamos la mayor parte del día, ¿no? Se llama eutimia, un estado de ánimo que no es ni de alegría ni de tristeza. Es más persistente que los sentimientos, ¿no? El sentimiento puede variar, pero el estado de ánimo puede ser el mismo durante mucho tiempo. Oscila entre alegría y tristeza, eutimia como el estado normal, y de la base total de la vida emocional de una persona. Algunas características esenciales de las emociones, sentimientos y deseos son que hay una especie de subjetividad que vive de forma propia e inmediata. Cada individuo experimenta los afectos de manera propia, ¿no? Una persona puede tener una gran pasión, un gran amor con su pareja. Hay otros que lo viven de manera mucho más limitada, ¿no? Menos sensibles, menos afectivos. La comunicatividad se manifiesta en la expresión verbal y no verbal. Es un vehículo fundamental de la interacción social, ¿no? Es importante ese sentimiento que tenemos expresarlo, ¿no? ¿De qué sirve que queramos a una persona mucho si no lo expresamos? A veces uno capta más la expresión que el propio sentimiento que tenga la persona, ¿no? Son trascendentes porque influyen en toda la personalidad y conducta del sujeto, determinan su comportamiento y relaciones. Y polaridad porque se distribuyen en términos iguales y opuestos, es decir, alegría o tristeza, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una emoción? Vamos a ver que valoraciones cognitivas de la situación, por ejemplo, percepción de una situación como amenaza, ¿no? Estados subjetivos emocionales, cuando está preocupado o piensa que le va a pasar algo, hay una tensión subjetiva, ¿no? En los estados de ansiedad generalizada, por ejemplo, como vimos, el paciente está preocupado todo el día de probables amenazas o temores que no son totalmente fundados, ¿no? Está preocupado si mi hijo aprobará el examen, está preocupado si dejé prendida la cocina, o si mi esposo me engaña, o si me revés, ¿no? Hay cambios fisiológicos como palpitaciones, sudoración, temblores, ¿no? En los cuadros de las emociones, ¿no? No puede ser emociones agradables o emociones desagradables, ¿no? Uno puede tener una sudoración si está con una persona que quiere mucho, ¿no? O que le emociona mucho. Sin embargo, también puede estar con palpitaciones ante un estado de temor. Impulsos motivacionales, deseo de escapar de la situación, ¿no? Si uno está en una situación incómoda o tiene una fobia social, ¿no? Va a tener el impulso de salir inmediatamente. No puede estar ante un público o un grupo de 5 o 10 más personas que va a entrar en un estado de temor excesivo. O si tiene una fobia al avión, también va a ser un deseo en pleno vuelo de escapar, ¿no? Son manifestaciones expresivas, expresión de angustia en el rostro, ¿no? Y conducta instrumental es la huida, ¿no? ¿Cómo hacemos para escapar de esa emoción displacentera o que me escapable, ¿no? Los trastornos de afecto más relevantes, ¿no? Es decir, la afectividad, la expresión del afecto que se atraviesa en nuestro rostro, nuestros gestos, nuestras acciones. ¿Cuáles son las más relevantes? Tenemos el afecto aplanado, ¿no?
es una ausencia de cualquier expresión emocional. El paciente parece que tuviera una enfermedad de Parkinson, ¿no? El rostro está totalmente inexpresivo, ¿no? Un grado menor es el afecto embotado. El paciente todavía tiene algún tipo de expresión emocional. El afecto online, al contrario, es una variabilidad anormal en el afecto con cambios rápidos e impredecibles, ¿no? El paciente puede estar contando algo y llorando de una situación tan desagradable que le pasa y de pronto se pone a reír, ¿no? Un afecto labio emocionalmente. Afecto restringido, este vendría a ser el primer grado de lo que estamos hablando del embotado y del aplanado. Es una reducción de gama e intensidad de expresión emocional más o menos leve. Primero es un afecto restringido, luego viene un afecto embotado y por último lo más grave es el afecto aplanado. Sin embargo, el afecto inapropiado es cuando no coincide la expresión emocional con lo que nos dice el paciente. Si el paciente nos dice, le preguntamos cómo te sientes, estoy triste, doctor, y se pone a reír, expresiones de felicidad, es un afecto inapropiado con su estado de ánimo. Tipos de estados de ánimo más relevantes, tenemos el deprimido, ¿no? Que es un estado de ánimo bajo, el disfórico, que es un estado de ánimo desagradable, el elevado con sentimientos de euforia, alegría extrema, y los normales el afecto eutílico. Puede haber un afecto expansivo con la ausencia de control sobre la expresión de los propios sentimientos, ¿no? Me siento tan alegre, tan eufórico, que va a ser una expresión exagerada del sentimiento. Y el afecto irritable, generalmente que vemos en pacientes con ansiedad o con depresión, sobre todo en niños, ¿no? En niños de menos de 12 años, el afecto irritable es igual que el afecto depresivo, como criterio diagnóstico para depresión. Si el paciente menor de 12 años está 2 años con un afecto irritable, puede calificar como que tiene una depresión, ¿no? Acompañado de otros síntomas, por supuesto. Bases neurobiológicas, más o menos está ubicado todo a nivel del sistema límbico amígdala hipocampal, ¿no? La corteza prefrontal, el hipotálamo, la corteza cingulada anterior, la ínsula y los núcleos del brazo y locus coeruleus. Estos el lugar de locus coeruleus es el lugar del área del sistema límbico que tiene la mayor descarga de neuronas noradrenérgicas, ¿no? Entonces, cuando estamos sumamente ansiosos, hay una expulsión de este tipo de células noradrenérgicas y es lo que nos va a causar ese miedo, esa ansiedad, ese temor, ¿no? Y ahí tenemos que ver mucho también la serotonina, con lo que tiene que ver con la reducción del estado de ánimo, la noradrenalina con la energía, la dopamina con el placer y la motivación. Aquí el tratamiento, generalmente cuando un paciente está deprimido, son con inhibidores de esos 3 neurotransmisores, de serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Siendo lo más frecuente inhibir a la serotonina, y porque es el neurotransmisor de la emoción, de la alegría, de la felicidad, y la dopamina, más que todo, está relacionado con lo que es la voluntad, el ímpetu, las ganas de hacer las cosas, ¿no? La motivación. El GABA y el glutamato también, el GABA tiene un efecto inhibidor, ¿no? Porque un paciente sumamente ansioso le dan una buena cantidad de GABA butírico. El glutamato es una expresión neuronal. También tenemos las endorfinas que causan un estado de bienestar y analgesia, ¿no? Entonces el procesamiento emocional involucra una red distribuida, la amígdala evalúa la relevancia emocional de los estímulos, la corteza prefrontal modula la respuesta emocional, el eje hipotálamo hipófisis adrenal mide la respuesta al estrés y la ínsula integra la conciencia interoceptiva. Las alteraciones en estos circuitos yacen en la mayoría de los trastornos afectivos. Es decir, que en todos estos circuitos, ya sea un trastorno afectivo como manía, como depresión, están involucrados todos estos circuitos. ¿Cómo vamos a explorar la afectividad de un paciente? ¿No? Datos subjetivos y datos objetivos. Primero es la observación, ¿no? Entonces hay que ver si el paciente, ¿qué nos refiere, ¿no? Primero, si hay sentimientos referidos por el paciente, el estado de ánimo predominante, la calidad e intensidad del afecto, la reactividad emocional, la duración de los estados emocionales y la relación con estímulos desencadenantes, ¿no? De repente el paciente nos dice, sí, doctor, como me decía una paciente ayer, ¿no?
he chocado mi carro y estaba totalmente deprimida, ansiosa, nerviosa, pero sí, ya lo estoy pagando, pero tenía un temor intenso que se entere su ex esposo o su esposo, el cual está separado, porque hasta algún día llegó a agredirla, ¿no? Físicamente. Entonces estaba en un estado de ansiedad tremendo, de tensión, de ira, con una reacción desproporcionada al estímulo, ¿no? En cambio, los datos objetivos hay que ver la apariencia externa del paciente. Si el paciente está cabizbajo, está con una inhibición psicomotriz, si conversamos y hablan con un lenguaje lento, pausado, ya vamos pensando que de repente hay un estado de ánimo depresivo, ¿no? La conducta motora y psicomotricidad, la expresión facial y gestual, ¿no? A veces con la experiencia el paciente entra a la consulta y uno ya le pregunta 2 o 3 cosas porque ya sabe que está deprimida. Ya conocemos su facies caída, los ojos un poco hundidos, ¿no? La tristeza en su rostro, el tono de voz, como les dije, la prosodia, la actitud durante la entrevista, la congruencia entre afecto y discurso, ¿no? Entonces, esto para descartar un cuadro depresivo de un cuadro de demencia, por ejemplo, ¿no? Clasificación de las alteraciones afectivas. Tenemos alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Y lo que se refiere a las alteraciones cuantitativas se refiere a cambios en la intensidad del estado afectivo a lo largo de un continuo. Puede haber la hipertimia, aumento patológico, la hipotimia, disminución, la distimia, la disminución del humor, la que fuera el malestar afectivo, la eutimia normal, ¿no? Se evalúan por grado, proporcionalmente la evaluación de la respuesta. En cambio, las alteraciones cualitativas, ahí tenemos la anedonia, ¿no? La apatía, la lexitimia, la validez emocional, la incontinencia afectiva, la hipertimia, la enotimia, la ambivalencia afectiva, la rigidez afectiva, el arrepentimiento, el agotamiento, la ansiedad patológica y la integridad patológica, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante. Porque lo que es la eutimia es el estado afectivo normal del paciente, ¿no? No está en un grado de aumento de su estado de ánimo ni disminución del estado de ánimo. Como dice acá, estado de ánimo equilibrado, caracterizado por una situación de tranquilidad y bienestar, y tenemos las siguientes características, ¿no? Un rango emocional normal y flexible. Hay un rango emocional porque si el paciente, por más que sea un paciente que esté en eutimia, si recibe una mala noticia, se va a entristecer, o si recibe una buena noticia, todo lo contrario, ¿no? Pero hay una flexibilidad y rápidamente hay una adaptación. Hay una reactividad adecuada a los estímulos, como está diciendo, proporciona afecto a situación, y una capacidad de experimentar placer y tristeza. La importancia clínica de tener un afecto eutímico es el punto de referencia del diagnóstico, ¿no? Una vez que hemos tratado a un paciente con manía o con depresión, vamos a tener como punto, como objetivo final, tenerlo en un estado de eutimia, ¿no? La meta terapéutica en trastornos afectivos implica la regulación emocional funcional y no significa ausencia de emociones, ¿no? ¿Qué es la hipertimia? Es un sentimiento exagerado y desproporcionado de bienestar. El sujeto se siente optimista, alegre o lleno de energía, ¿no? Entonces, este afecto hipertímico puede ser el inicio de una hipomanía o puede también ser manifestaciones de una personalidad hipertímica, ¿no? Hay personalidades que generalmente están un poquito más alegres que lo normal, ¿no? Son muy alegres, muy trabajadoras, duermen poco, tienen mucha energía y es su forma de ser. Pero a veces en algunos momentos se eleva esto y ya está en un estado de manía, ¿no? Entonces, esta hipertimia va a haber una expansividad y tendencia a la hilaridad, verborrea, hiperactividad motora, alteración vibroperfugal, menor intensidad de sueño. Entonces, en estos pacientes que tienen hipertimia, no es que no puedan conciliar el sueño, sino que no necesitan dormir las horas que nosotros necesitamos. No necesitan 7, 8 horas, basta que duran 4, 5 horas y ya está el paciente completamente recuperado, ¿no? Son un poco irritables y se les contradice, ¿no? Y puede aparecer en episodios maníacos, ¿no? No está elevado, memoria, cuadro orgánico frontal, ¿no? Son pacientes que hacen chistes simples por alteraciones del lóbulo frontal, personalidades hipertímicas, como les estaba diciendo, trastornos orgánicos cerebrales. Puede haber un paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraneal y de pronto desde que sufrió el traumatismo
ha comenzado a tener manifestaciones de una personalidad hipertímica, ¿no? Intoxicaciones por sustancias, que puede suceder con el alcohol, con otro tipo de drogas. La hipotimia, todo lo contrario, la tristeza patológica, estado de ánimo decaído, donde la persona se siente apenada, afligida y triste, ¿no? Manifestaciones, sentimiento intenso de pena y aflicción, poca reactividad emocional, tendencia al llanto, atención centrada en su afección, el discurso es breve y enlentecido, menor autoestima y psicomotricidad, ¿no? Y la depresión endógena quiere decir que hay dos tipos de depresiones, ¿no? Hay una depresión reactiva, que llamamos nosotros, por ejemplo, que tiene mucha relación con el ambiente, ¿no? Tenemos esa predisposición a la depresión, pero es la separación de mi pareja, es la pérdida económica, lo que me lleva a un estado depresivo. Es de la depresión distímica, que se llama depresión neurótica, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el ambiente, ¿no? Entonces, en ese caso, el tratamiento es 50% psicoterapéutico y 50% farmacológico, o a veces un poquito más psicoterapéutico. En cambio, la depresión endógena biológica es una depresión en la cual el paciente tiene una disminución de ciertos neurotransmisores, ¿no? Sobre todo de serotonina y noradrenalina. Pues esta disminución de neurotransmisores hace que el paciente se sienta deprimido sin ningún motivo. El paciente puede tener dinero, puede tener su hogar bien conformado y de pronto se suicida, ¿no? Porque es una depresión interna, biológica, como una enfermedad como la diabetes, la hipertensión. O sea, así tiene que entenderse esa depresión endógena. Y tiene unas características, ¿no? Hay un vacío emocional profundo, pérdida absoluta de interés, lo que se llama anedonia. El paciente ya no tiene interés en cosas que antes le causaban placer. Si antes le gustaba ir al cine ya no quiere ir, si antes le gustaba tener sexo ya no quiere, etc. Pérdida, ausencia de otros sentimientos, ¿no? Pesimismo y desesperanza, ve el futuro completamente oscuro y no tiene esperanza en nada, ¿no? Hay disminución de la motivación. Y por último puede haber ideación de muerte. Y en esta depresión endógena el porcentaje de suicidios es muy alto, ¿no? A diferencia de lo que sucede en los pacientes con personalidades patológicas como la limítrofe o borderline, en la cual el paciente 4, 5, 6 intentos de suicidio, ¿no? En cambio en este caso el paciente de la primera que intenta suicidarse lo logra, ¿no? Todo esto aparece en estados depresivos, trastornos adaptativos, patológicos, orgánicos, cerebrales y duelo patológico, ¿no? ¿Qué es la distimia? Etimológicamente es toda disfunción del humor. Actualmente sustituye el concepto de depresión neurótica, lo que le estaba diciendo. La distimia es un estado depresivo leve a moderado, crónico, generalmente mayor a 2 años de duración, ¿no? Que a diferencia de lo que hemos visto en la depresión endógena, que son episodios que duran solo semanas, ¿no? La duración mínima tiene 2 años. El paciente, a veces le preguntamos, y dice, doctor, ¿desde cuándo siente deprimida, señora? Desde que tengo uso de razón, siempre he estado triste, doctor. ¿Por qué? Porque en mi casa no me querían, preferían a mis hermanos, luego me casé temprano porque el hogar no me quería mucho, y mi esposo también sacó la vuelta, fue con otra persona. Entonces toda su depresión está en relación al entorno, no al interior como la depresión endógena. Los síntomas no alcanzan severidad, ¿no? Lo dije, igual que el hecho de depresión mayor o que la depresión endógena, fluctuaciones pero sin remisión total, afecta la funcionalidad global. Entonces el paciente dice, toda la vida he sido triste, doctor, ¿no? Entonces, a veces muchos terminan sus días y nunca reciben un tratamiento. Pero a veces cuando no recibe un tratamiento, el paciente dice, nunca me he sentido mejor que en estos momentos, ¿no? Entonces, eso también es totalmente estable. Diferencias con la depresión mayor, menor intensidad sintomática, mayor cronicidad, años o meses, calenturas semanas, menos síntomas vegetativos, ¿no? En la distimia no se altera tanto el sueño, el apetito, ¿no? En cambio, en la depresión mayor sí, o en la depresión endógena, el paciente puede bajar 4 o 5 kilos en un mes. Pueden menor impacto en psicomotricidad, ¿no? En la depresión mayor el paciente llega a estar hasta un estupor depresivo, es decir, que el paciente
puede llegar a estar en un estado parecido al catatónico, está tan deprimido que ni siquiera abre los ojos. Puede coexistir con depresión doble. Entonces puedes ver un paciente que tenga distimia, es decir, una depresión doble, una depresión crónica de 2 años de duración, sobre la cual se agrega una depresión mayor o una depresión endógena, y a esto se llama depresión doble. ¿Ya? El inicio es insidioso y gradual. No hay un momento exacto, ¿no? Poco a poco se ve. ¿Qué es la disforia? Etimológicamente significa malestar, es una sensibilidad excesiva a estímulos, quejas amargas de pesimismo, irritación, enfado, episodio de agitación, mezcla de ansiedad y depresión. Es un estado de malestar subjetivo que a veces el paciente no lo sabe manifestar, ¿no? Si me siento muy mal, todo me molesta, estoy irritable, ¿no? Estoy cansado, un poco ansioso, ¿no? Puede aparecer en los síndromes depresivos mixtos, en la epilepsia, en los trastornos de personalidad, sobre todo el mitrópico, el narcisista, el social, en el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual, que es muy frecuente que la paciente se sienta poco antes que venga su ciclo menstrual y antes que termine se siente ansiosa, deprimida, todo le molesta, se pone irritable, colérica, ¿no? Abstinencia de sustancias también puede haber estado de disforia. ¿Y qué es la anedonia? La anedonia es la disminución y desaparición de la capacidad para obtener placer, ¿no? Hay 3 tipos de anedonia: la anedonia física, la anedonia social y la anedonia anticipatoria. En la anedonia física hay una incapacidad de disfrutar de expresiones corporales, comida, sexo, actividad física, ¿no? En la anedonia social hay una incapacidad para sentir placer o disfrutar de lo que antes me gustaba, salir con mis amigos, disfrutar de ellos. Actualmente ya no siento ningún placer. Y en la anedonia anticipatoria hay una incapacidad de disfrutar placer futuro, no hay motivación, ¿no? Hay un estado de desesperanza, como que esto no va a volver a pasar, no va a volver a pasar nada positivo, ¿no? Ahora hay que también distinguir esto de la apatía. ¿Y qué es la apatía? Es la ausencia o disminución de sentimientos, emociones, interés y preocupación, falta de motivación, ¿no? Dimensiones de la apatía conductual es la reducción de la actividad, desinterés intelectual, indiferencia afectiva, retraimiento interpersonal. ¿Cómo se diferencia de la depresión? Que no hay tristeza subjetiva, hay ausencia de sentimiento emocional, más frecuente en cuadros orgánicos, respuesta pobre a los antidepresivos, ¿no? Hay pacientes con secuelas de ACV, ¿no? Que al final el paciente recibe antidepresivos, pero no tiene la misma respuesta. Siempre el paciente está apático, ya no es el mismo de antes, está desmotivado, ¿no? Las cosas que antes hacía físicamente podría hacerlas, pero el paciente ya no desea hacerlas, ¿no? Entonces, esto se ve con cierta frecuencia en cuadros orgánicos cerebrales. La lexitimia, otro término, que es la falta de palabras para los afectos, ¿no? Una incapacidad para percibir, identificar y expresar sentimientos. Eso es lo más clásico, ¿no? La incapacidad para identificar y expresar los sentimientos. Componentes centrales: dificultad para identificar sentimientos, para describirlos, pensamiento orientado a lo externo, fantasía limitada y imaginaria pobre, confusión de sensaciones corporales con emociones, somatización, pobre interpretación afectiva. La relevancia clínica es que la prevalencia del 8 al 10% de la población general, mayor de trastornos psicosomáticos, asociada a trastornos de conducta alimentaria, presente en adicciones y estrés postraumático, y factor de riesgo para somatización, lo mismo en escala CAS-20 de la escala de la estima de terror. El paciente tiene una incapacidad para expresar sus sentimientos, sus emociones. La habilidad emocional, que vimos algo, son cambios rápidos, bruscos y frecuentes del estado emocional, oscilaciones emocionales fluctuantes, pasan rápido del llanto a la risa, como les comenté, una desproporción afecto-estímulo, una reactividad emocional excesiva, dificultad para sostener un estado, y la aparición clínica de síndromes afectivos como depresivos, maníacos, trastornos orgánicos cerebrales, trastornos de personalidad, puede haber cuadros orgánicos como la esclerosis múltiple y lesiones del tronco encefálico. Todo esto aparece en síndromes afectivos, depresivos, maníacos o disfóricos. Otra alteración en lo que es la afectiva es la incontinencia afectiva, que es la falta de control sobre la expresión emocional,
las sensaciones de desbaratan, el sentido mínimo, ¿no? Paciente tiene un llanto, risa incontrolable, ¿no? Hay respuesta emocional desproporcionada, el paciente reconoce la inadecuación, no puede vivir la expresión afectiva, episodios de duración variable, ¿no? La diferencia con la habilidad emocional, la habilidad cambios rápidos del humor, incontinencia, incapacidad de contener la expresión de una emoción específica, sea risa, llanto, el paciente está total varios minutos no puede contener eso. Más frecuente en cuadros orgánicos, por ejemplo, llorar al oír su nombre, ¿no? Cualquier situación. ¿Qué es la paratimia? Es una discordancia entre la emoción expresada y el contenido del pensamiento o la situación. El afecto es incongruente con lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, el paciente explica que está siendo maltratado de esa manera y el otro tipo se ríe de forma incontrolada. ¿Cuándo se va a ver esto? Generalmente esta paratimia lo vemos en pacientes esquizofrénicos, ¿no? Que les pueden contar que han sido tenido un abuso sexual de niños o de pequeños y se ríen, ¿no? En trastornos orgánicos cerebrales también, pacientes que han sufrido algún tipo de lesión cerebral, tenemos trastornos de personalidad, como la personalidad narcisista, limítrofe o antisocial, y en cuadros disociativos, ¿no? En los cuales hay una alteración de la conciencia del yo ante una situación traumática. El paciente puede ser cuadros disociativos, una estrechez de conciencia, y el paciente puede haber una disociación de su yo interno, ¿no? La paratimia es la discordancia entre la emoción expresada y el contenido del pensamiento. La neotimia, sentimientos de nueva aparición cualitativamente distintos a la experiencia emocional anterior. Tipo de ejemplo de paratimia: estado de éxtasis, sentimiento intenso de bienestar y plenitud. Estados crepusculares, convivencia emocional novedosa, reacciones explosivas del futuro. Generalmente esta neotimia aparece en cuadros orgánicos, puede ser en la epilepsia, ¿no? Pues aquí puede indicar estado alterado de la conciencia, epilepsia del lóbulo temporal, presente en experiencias psicóticas, asociadas a intoxicaciones, difícil de verbalizar por el paciente, requiere una exploración cuidadosa, ¿no? Puede confundirse con síntomas positivos, ¿no? Y la ambivalencia afectiva, es decir, cuando el paciente tiene dos sentimientos opuestos al mismo tiempo, ¿no? Puede sentir amor u odio hacia una persona. Generalmente se da en esquizofrenia, ¿no? Se explica como síntoma fundamental de esquizofrenia, se considera un síntoma cardinal, la ambivalencia afectiva, ¿no? Así como la apatía o las alucinaciones era un síntoma de esquizofrenia. Es decir, tener dos sentimientos totalmente opuestos al mismo momento hacia una persona, ¿no? Amor y odio simultáneos, como les dije, no se produce resolución del conflicto, hay parálisis de la acción y decisión. Tenemos tipos de ambivalencia afectiva: la afectiva, sentimientos opuestos; la volitiva, deseos contradictorios, ¿no? Quiero que se muera o quiero salvarlo, ¿no? Quiero que viva. Intelectual, ideas opuestas simultáneas, y puede ser normal, leve o patológica, porque no es intensa y paralizante, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener algo de ambivalencia afectiva cuando puede ver a un familiar que está sufriendo mucho, al mismo tiempo quiere que se salve o quiere que ya fallezca para que no sufra, ¿no? Entonces son estados leves que pueden ser normales, pero son totalmente patológicos cuando ya son intensos, ¿no? En algunos casos también hay lo que se llama la rigidez afectiva, ¿no? Que es la pérdida de la capacidad normal de modular y adaptar la respuesta emocional a los cambios situacionales. Las manifestaciones, por ejemplo, resistencia, resistencia en un estado afectivo fijo, falta de modulación emocional, no se adapta a circunstancias cambiantes, hay monotonía en la expresión emocional, resistencia al cambio afectivo. Contextos clínicos: ¿cuándo se da esa rigidez afectiva? En el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En las personalidades rígidas, anacásticas o personalidades obsesivas que a muchos les gusta el orden, la limpieza, ¿no? Hay una rigidez afectiva. Estas personas, por ejemplo, pueden tener un afecto, un apego mucho hacia una persona, por más que la persona las otras personas les digan que es mala, que les hace daño, siguen ligados emocionalmente, ¿no? No cambian su proceso de la persona. Depresiones crónicas endógenas,
a los compuestos orgánicos es diferente del aplanamiento, ¿no? El aplanamiento afectivo, si ya lo vimos un poco, expresión facial inmóvil, inexpresiva, voz monótona, sin inflexiones, pobreza de gestos, movimientos, contacto visual reducido, ausencia de respuesta a estímulos, ¿no? Esto se ve en síntomas negativos de la esquizofrenia, presente en demencias ya avanzadas, ¿no? Indicador de gravedad clínica, predictor de mal pronóstico funcional, ¿no? Entonces, el aplanamiento afectivo en la esquizofrenia, por ejemplo, es un indicador de mal pronóstico, ¿no? Es preferible tener un paciente que esté con alucinaciones, con delirios, podemos tratarlo con antipsicóticos típicos y en unas cuantas semanas se recupera, a un paciente que tenga síntomas negativos y que esté con el afecto aplanado o embotado, ¿no? Entonces es mucho más difícil que podamos salir con un buen tratamiento que le demos, ¿no? Salvo que sea un tratamiento con antipsicóticos típicos. El embotamiento afectivo es un grado menor, como vimos ya del aceleramiento afectivo. Hay una constitución afectiva, reducción leve, reducción significativa y aplanamiento total, ¿no? Diferencias claves: en el embotamiento hay emoción, pero la expresión disminuida; en el aplanamiento hay ausencia casi total de la expresión emocional; en la apatía falta de interés, motivación; y en la idónea incapacidad de sentir placer. A veces también las emociones o la afectividad se va a caracterizar o va a predominar lo que es la irritabilidad patológica, ¿no? Un estado de excesiva sensibilidad y reactividad de estímulos que normalmente no provocaría una respuesta emocional intensa, ¿no? Entonces el paciente está totalmente irritable, ¿no? En el tráfico no soporta pues, ni que se le cruce un carro, o no soporta que le hagan una broma ante el menor estímulo. Está totalmente irritable, no puede llegar hasta la violencia. Un umbral bajo de tolerancia a la frustración, ¿no? De repente no le salen las cosas como pensaba el día de hoy, está totalmente que se molesta de todo, que llega a su casa y tira las cosas, ¿no? Respuestas desproporcionadas al estímulo. Hay una tendencia a la agresividad, como les dije, tensión interna, dificultad en las relaciones interpersonales, ¿no? Eso se puede ver en episodios maníacos, hipomaníacos, trastornos depresivos, ¿no? Recuerden que la irritabilidad es un síntoma muy asociado a la depresión, más que a la ansiedad. Trastornos orgánicos cerebrales, trastornos de personalidad, abstinencia de sustancias, ¿no? Un paciente que tiene una adicción hasta el internet, si le quitan el internet se va a poner irritable y puede agredir a familiares. En la demencia y delirio también. Solo un vistazo a los síndromes depresivos, que ya lo vamos a ver después, ¿no? Síntomas afectivos, tristeza patológica, anedonia, desesperanza, culpa excesiva. Este es un síntoma muy importante en la depresión endógena, biológica que estábamos viendo, el sentimiento de culpa presente, ¿no? Generalmente el paciente se siente culpable de algo y por eso va y se tira del puente y se mata, ¿no? En cambio, el paciente que tiene una distimia o que tiene un problema de personalidad va y culpa a los demás de lo que les pasa, ¿no? La irritabilidad también, los signos cognitivos en el crecimiento del pensamiento, dificultad de concentración, indecisión, la ruminación negativa, anda pensando en sus problemas que no tienen solución, ideas de muerte, suicidio, una baja autoestima, ¿no? Pero también hay síntomas somáticos como el insomnio, la hipertonia, la anorexia, que es frecuente, pero también hay hiperfagia, los pacientes están deprimidos y están comiendo mucho más que los demás. Es más raro, pero en general fatiga, falta de energía, inhibición psicomotora, algias diversas, es lo que se llama la depresión enmascarada, ¿no? En la cual el paciente, la mayor parte de síntomas depresivos son cefalea o puede ser síntomas gastrointestinales o cardiovasculares. Entonces el paciente pasa por todos los especialistas y al final ya alguien dice no, tu problema es psiquiátrico, ¿no? Y disfunción sexual, que es también algo muy frecuente, ¿no? El paciente pierde el interés sexual en su pareja, o tiene problemas de erección o de eyaculación, o si es mujer tiene problemas de lubricación o tiene problemas orgánicos. En cambio, el síndrome maníaco es todo lo contrario, ¿no? Hay una excesiva energía, hay una verborrea, el paciente se siente dueño del mundo, se siente capaz de hacer todo lo que quiera, ¿no? Hay euforia, aumento de energía, disminución de la necesidad de sueño. Esto es lo que les dije, ¿no? No, el paciente no es que no pueda conciliar el sueño, sino que no tiene necesidad. Verborrea, fuga de ideas, aumento de la autoestima, hay grandiosidad y conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que está en estado hipomaníaco, maníaco, tiene plata, tiene sus empresas y pone sus negocios en Lima, se va hasta el extranjero
y cuando está pues en la etapa depresiva el paciente se quiere jubilar, ya piensa dejarle todo a sus hijos y tiene solo 40 años, sus empresas, porque ya se siente viejo, no se siente capaz, ¿no? Síntomas asociados: distractibilidad marcada, hiperactividad psicomotora, desinhibición social y sexual, gastos excesivos de impulsividad y posibles síntomas psicóticos, ¿no? Hostilidad se le contiene. Hay un síndrome maníaco, hay síntomas psicóticos, y en el síndrome hipomaníaco no hay síntomas psicóticos. Hay una elevación del estado de ánimo, pero no llega a presentar síntomas psicóticos. Y bueno, para la evaluación de esto hay diversas escalas de... Nosotros lo principal es la evaluación clínica del paciente, ¿no? Pero a veces también vamos a ayudar a distintas escalas de depresión y de ansiedad, ¿no? Como la escala de depresión, la más conocida, la de Hamilton, la de Beck. La escala de ansiedad también la de Hamilton, Beck, la K7. La escala de manía, la manía inicial, y otros que son con la K20, con la escala de apatía, es las más frecuentes. Algunas diferencias ya para terminar. El aplanamiento y la apatía. El aplanamiento es la expresión, tiene que ver con disminución en la expresión emocional, y la apatía es la falta de motivación, ¿no? La anedonia con la apatía, la anedonia con ausencia del placer, en cambio en la apatía del interés en general, ¿no? La habilidad con incontinencia y la habilidad, hay cambios en su estado de ánimo, pasar de la alegría, el llanto. En cambio el incontinente es un descontrol, ¿no? Pues también va matando su risa y no puede controlarse, ¿no? La paratimia con la habilidad, la paratimia es una incongruencia del estado de ánimo, y la habilidad es una inestabilidad, ¿no? Tristeza patológica con distimia, la tristeza es la intensidad, ¿no? En la tristeza patológica el paciente está sumamente deprimido. En cambio en la distimia es la de está leve o moderada, máximo moderado. A la exitimia como aplanamiento, la exitimia no puede verbalizar sus emociones, el paciente no puede expresar sus emociones. En cambio en el aplanamiento el paciente quisiera expresar sus emociones, pero el afecto está totalmente inexpresible. La disforia con la depresión: la disforia incluye irritabilidad, estado de malestar general. En cambio la depresión, a veces hay también ansiedad que acompaña a la depresión con frecuencia, ¿no? Bueno, yo les digo grupos B o A. B, todos en alto B. Así. Bueno, a veces ya es el tratamiento para la depresión con inhibidores de serotonina, tricíclicos. Y nada más, las conclusiones son: general central, que la subjetividad es un área psicopatológica central que influye en todas las funciones psíquicas. La dos es que requiere datos objetivos referidos por el paciente o por los familiares. Las alteraciones se lo explican en cualquier duda como cambio de intensidad. Hay que distinguir entre alteraciones similares y la habilidad de su incontinencia. Hay transversalidad, abordaje general y tratamiento. Sí, son, creo que es la bibliografía. Y con todo, si me da una pregunta. Chicos, entonces